La mujer amada. Esto que voy a relatar es una historia que se ha contado por generaciones en mi familia y que no se considera una leyenda, sino un hecho real. Este fue un suceso que vivieron mis tatarabuelos y tuvo lugar en Tabasco en el año de 1900, allá en lo más profundo de la selva. Mi tatarabuelo de nombre Leopoldo trabajaba como chiclero en una finca cerca de Tenosique, por decirlo de alguna manera, pues ésta se hallaba en lo profundo de la selva. Él y otros chicleros, junto con sus familias, eran los únicos habitantes de esta finca y de la zona en general, ya que había que caminar días enteros para poder encontrarse con otras fincas, poblados o Tenosique misma. Él y mi tatarabuela, de nombre Rosalía, vivían dentro de lo que cabe tranquilos, siguiendo día a día las costumbres de la región y de aquellos tiempos. El trabajo de Leopoldo era realmente matado y riesgoso, pues incluía desde treparse a los árboles a considerables alturas, hasta el andar a deshoras de la noche entre la selva, alumbrándose con unas pequeñas lámparas de aceite, y con solo un machete como arma de defensa. No era de extrañar que las jornadas se extendieran tanto que los hombres llegaran a la finca ya entrada la noche, cuando las mujeres y los niños dormían. El trabajo era extenuante y muchas ocasiones lo único que deseaban era poder tirarse junto a sus esposas y dormir sin incluso haber cenado. Fue en una de estas ocasiones cuando Leopoldo, mi tatarabuelo, regresaba junto con los demás hombres, muy cansado, con el único deseo de llegar a su pequeña choza para poder descansar un poco al lado de su esposa Rosalía. Tras despedirse del resto de los hombres, siguió su camino, y a tan solo unos metros de su hogar, vio con asombro que Rosalía se encontraba fuera de la pequeña casa, parada justo delante del camino, dándole la espalda. Pero lo que más lo sorprendió fue que vestía un vaporoso y finísimo camisón transparente que dejaba ver su cuerpo completamente desnudo. Furioso le preguntó qué le pasaba, que si se había vuelto loca, y le exigió que entrara a la casa inmediatamente, pero ella no le hizo el menor caso. Él le gritó de nuevo, y con más fuerza a lo que ella respondió con una risa burlona. Dispuesto a hacerla entrar por la fuerza, se encaminó hacia donde estaba ella, pero al mismo tiempo, ella empezó a caminar sin detenerse, y así comenzó la pesadilla. Sin importar cuánto le gritara, Rosalía seguía caminando hasta que poco a poco se adentró en la selva, lo que volvió el enojo y la furia de Leopoldo en miedo y preocupación por su esposa. Por más que trataba de acelerar el paso, no podía. Sus pies se sentían pesados y torpes. Sus órdenes se volvieron súplicas para que ella regresara junto con él, pero no había respuesta más que la misma risa burlona. Solo de vez en vez, Rosalía volteaba dejando ver su perfil, pero sin respuesta alguna. Llegaron al punto en que la espesura de la selva era tanta que tapaba por completo la luz de la luna, y solo su pequeña lámpara de aceite le alumbraba el camino, y fue ahí donde empezó a darse cuenta de la realidad. Miró con atención a la que creía su esposa, y observó que sus pies no tocaban el suelo. Era como si pudiera flotar, y su pelo se veía más largo de lo normal, pues casi le llegaba a los muslos con un aspecto de suciedad y descuido. El finísimo camisón había desaparecido y su piel desnuda ahora tenía un tono extraño, casi gris verdoso, y como con hongos, que en algunas zonas provocaban la caída de la piel. Un olor fétido comenzó a inundar el ambiente. Con voz temblorosa exclamó: Tú no eres mi esposa, monstruo. ¿Qué clase de asqueroso demonio eres tú? Un miedo descomunal se adueñó de él, al ver que eso que había creído su esposa se detenía de súbito, y su corazón empezó a palpitar más y más rápido al ver que poco a poco se empezaba a girar hacia él. La risa burlona se había convertido ahora en un gruñido endemoniado que denotaba ira y maldad sádica. Con el cuerpo paralizado por el miedo, lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y exclamar: En el nombre de Dios, aléjate. Él es mi pastor y él me protege. En ese momento escuchó un grito desgarrador,
que le erizó todo el cuerpo, tras de lo cual perdió el conocimiento. Unos gritos lejanos fueron despertándolo poco a poco. Al abrir los ojos se dio cuenta de que el sol ya había salido y lentamente comenzó a incorporarse. Al hacerlo, sintió un gran dolor y ardor como en su vida lo había experimentado, y al voltear a ver sus pies, se dio cuenta de que estaban todos llagados y cortados, como si hubiera caminado sobre espinas y piedras afiladas. De pronto volvió a escuchar esos gritos que lo habían despertado, y pudo distinguir lo que decían. ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! Pudo reconocer las voces de los hombres de la finca, y de inmediato comenzó a responder para que fueran en su auxilio. Todos se apresuraron hacia él, pero antes de llegar se detuvieron de súbito, mostrando caras de terror y sorpresa. Leopoldo no lo comprendía, y entonces se dio vuelta para ver lo que había atrás de él. Ahí atrás de él se encontraba un enorme y descomunal árbol seco y hueco, forrado de afilados cardos, y el cual despedía un olor a podrido. Todos los hombres empezaron a santiguarse, y uno de ellos exclamó: «¡La casa de Ixtabay!». Tras decir esto, todos se abalanzaron para tomar a Leopoldo en brazos y sacarlo inmediatamente de ahí. Para cuando llegaron a la finca ya había anochecido, y ya para entonces Leopoldo había recordado el macabro suceso de la noche anterior, y no daba crédito a lo vivido. Al contemplarlo a lo lejos, Rosalía salió corriendo a su encuentro. Al sentir el desesperado abrazo de su esposa, Leopoldo no pudo contenerse más y comenzó a llorar como un niño. Ya después de haberse calmado y de recibir la atención propia en sus heridas, mi tatarabuelo relató a todos lo que había vivido la noche anterior. Al terminar la historia todos se santiguaron, y su esposa llorando se lanzó sobre su regazo. Tras un largo silencio, uno de los hombres mayores tomó la palabra y explicó a Leopoldo que la que se le había presentado no era otra que la misma Ixtabay, un espíritu o demonio que rondaba por la selva en busca de hombres que destruir. Siglos atrás fue un ser humano como nosotros, y se le conocía como Uxcolel, expresó a Leopoldo el anciano y prosiguió. En vida, fue la mujer más hermosa de la región. Los hombres que la veían por primera vez quedaban prendados por sus encantos, y ninguna mujer se podía igualar con su hermosura. Su belleza era descomunal, pero por desgracia también su crueldad, soberbia y arrogancia. Todo aquel que la trataba terminaba por alejarse de ella al descubrir la crueldad que habitaba en su corazón. Crueldad que le impidió sentir amor por alguien, pero peor aún, que le hizo imposible inspirar el amor de algún hombre hacia ella. Por esa razón, al morir, no encontró paz sino castigo. Por su mentalidad infame y su actitud injusta y soberbia, quedó condenada a vagar por nuestro mundo, observando lo que era el amor, sentimiento que fue incapaz de sentir y de inspirar. Sintiéndose humillada y llena de rabia, el alma de Uxcolel acudió a Quisin, dios de los infiernos, y pidió su ayuda para vengarse de la afrenta de la que había sido víctima. Tras meditarlo unos momentos, Quisin vio esta como la valiosísima oportunidad de arrastrar más desdichadas almas a su oscuro y tenebroso reino, y accedió a ayudarla, convirtiéndola en una criatura demoníaca, un espíritu vengativo, cruel y depravado que deambula en la oscuridad en busca de aquellos quienes le negaron su amor, arrastrándole así a su cruel destino, y a manera de mofa se vale de ese amor para atraerlos a su destrucción, pues como entidad oscura tiene la capacidad de cambiar de forma
y leer los pensamientos y anhelos más profundos de los varones. Así que espera pacientemente por los caminos solitarios hasta que algún desafortunado se cruza en su camino. Observa detenidamente a quién será su víctima, y ya una vez que le leyó su interior, toma la forma de la mujer que el hombre ama verdaderamente, y con aquellos que aún no ha encontrado a ninguna mujer, se le manifiesta con la apariencia de la que han soñado toda su vida. Y que amarían perdidamente a manera de que sea su amor quien acarrea a sus víctimas su horrible final. Aunque hay muchos que afirman que en realidad Extabay toma la forma de una mujer amada con la esperanza de saber lo que es ser querida, pues en el fondo no ha podido superar el que nadie la amara en vida, y en un desesperado intento usurpa la apariencia de aquellas mujeres que son amadas o que podrían llegar a serlo para atraer a los hombres a su guarida, donde les ofrece sus caricias y su cuerpo con el anhelo de que alguno la hagan alcanzar su deseo, pero sin éxito, pues al no conocer el verdadero amor lo confunde con deseo carnal corrupto y hasta sádico, ya que al terminar el acto y darse cuenta del vacío en su interior, se llena de una rabia asesina y hace pedazos al que fuera su amante en turno con sus propias garras, mientras lanza alaridos llenos de cólera e impotencia que se pueden escuchar en lo más profundo de la selva. Añadió otro de los hombres mayores que ahí se encontraban. La verdad, Leopoldo, tuviste suerte, pues gracias a Dios pudiste despertar de su ilusión antes de que fuera demasiado tarde, y eso te permitió enfrentarla y pedir la ayuda de Dios, concluyó uno de los hombres jóvenes que era amigo y compañero de Leopoldo. Tras haber oído la historia de la macabra mujer que lo había atacado, un frío helado recorrió todo el cuerpo de Leopoldo, y de inmediato buscó los brazos de Rosalía. El tiempo pasó y llegó el momento en que todos preferían actuar como si nunca hubiera pasado nada. Pero algunas noches, ya cuando todos dormían, Leopoldo se levantaba de la cama y se asomaba por la ventana. Contemplaba la oscuridad que reinaba afuera, y de pronto un escalofrío le invadía al recordar que allá afuera estaba ella, y que incluso en ese mismo momento podía estarlo observando sin que él se diera cuenta, esperando la oportunidad de poder concluir lo que había dejado pendiente, y corría rápidamente de vuelta a la cama, y se abrazaba fuertemente a Rosalía como si fuera un niño pequeño. Mira, yo tenía a mi nana, su papá le gustaba mucho echarse sus copitas y era también muy mujeriego. En una ocasión dice que venía por Tacubaya y vio a la muchacha y le dijo, ay señorita, ¿dónde va? Dice, ya es muy tarde, ¿quiere que la acompañe? Dice, es que señor, voy a mi casa. Dice, una muchacha hermosa, bonita, con un pelo bien largo y todo. Y dice, no sea malito, señor, no me acompaña. Dice, sí, ¿cómo no? Dice, ella iba atrás de ella, junto a ella, platicando y todo. Y de repente empezó a ver que todo estaba muy despoblado y le dice, oiga, señorita, ¿usted vive por aquí? Si no hay casi casas. No, dice, mire, aquí adelante, ya vamos a llegar. Y que le dijo, bueno, entonces la acompañan, pero está cerquita, dice, que él ya veía todo baldío y ya no había. Y de repente dice que empezó a oler así como azufre. Y que le dice, y voltea. Y cuando voltea a ver dice, haz de cuenta que tenía cara como de caballo horrible. Y empezó, ay, mis hijos, y que se eleva la muchacha y empezó a irse.
Ujú. Dice, pero lo que quería ella era llevarse al señor. Se le bajó el cohete, corrió a la casa y se metió así, mira, de nervios y de miedo, de Temblando. terror. Dice, pero era la Llorona que se lo quería llevar. Y por eso andaban ya donde ya no había ni siquiera casas.